Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Radio Fides? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa. En La Paz, como ustedes deben saber, seguimos bloqueados, aunque la intensidad del conflicto es mucho menor. Ya se puede encontrar casi todo en el mercado, aunque los precios todavía están elevados, pero no tanto como la semana pasada, por ejemplo. Siguen faltando productos básicos como la leche, como el pollo, la carne está escasísima, pero poco a poco la ciudad de La Paz está retomando la normalidad en el marco todavía del conflicto. Lo que sí ha tomado vuelo en las últimas horas es un cruce de narrativas, retóricas, mensajes de uno y otro bando que nos llevan a pensar que esta guerra, entre comillas, no solamente ha sido entre bolivianos, sino que también hay indicios de que existen asuntos geopolíticos metidos en el conflicto boliviano. De hecho, hay activistas argentinos que han estado aquí y que no han podido ingresar al país, que han traído la retórica del gobierno represor que asesina a los bloqueadores, algo que es completamente falso. Esta narrativa del pueblo oprimido queriendo librarse de un gobierno fue incentivada desde el principio del conflicto por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pero en el otro extremo también se juegan estas narrativas. Por ejemplo, el gobierno de Donald Trump califica a los movilizados así en genérico de narcoterroristas. Una retórica que ha sido repetida por el gobierno de Rodrigo Paz. Y en lo interno se podría decir que también existe una guerra de mensajes. Los líderes de la protesta y líderes intermedios, en fin, han difundido muchas medias verdades, mentiras, manipulaciones, como por ejemplo, les cito algunas. Algunos países están enviando material bélico, armas, municiones para reprimir al pueblo, han dicho, ¿no? Diciendo que en esos aviones de ayuda humanitaria en realidad venían armas. Eso no está comprobado, no existe, es una falsedad. Se privatizarán las empresas estatales, también han dicho. La ayuda que está llegando se la están robando. Eso han propalado por diferentes puntos de bloqueo. Van a vender a Estados Unidos todas nuestras riquezas, van a hacer tarifazo de agua y luz, privatizarán la educación. Oh, no, pues, o sea, con todo eso hasta yo salgo a bloquear, ¿no es cierto? Pero no, eso es falso, o por lo menos no es verdad todavía, digamos, no hay ningún anuncio en este sentido de políticas que hubieran salido de parte del gobierno. Para analizar todo este contexto, tenemos a dos intelectuales de lujos. Vamos a dar la bienvenida a Juanita Roca, ella es PhD en Ciencias Sociales e investigadora sobre políticas públicas e identidades indígenas. Juanita, buenas tardes, bienvenida al programa. Hola Mary, muchas gracias por la invitación y bueno, saludos a... Sí, se me ha ido el retorno, tampoco tengo retorno de la tele, a ver si me la pueden poner en un ratito, así puedo ver a mis invitadas. Y quiero saludar a nuestra otra invitada, también de lujo, ella es Natalia Aparicio, politóloga, influencer, conductora de programas de streaming y un hit en las redes sociales. Natalia, buenas tardes, bienvenida a tu casa porque también conduces un programa en Radio Fides. Sí, a las 7 empieza el programa. ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar contigo. Finalmente se nos ha dado después de tanto tiempo que queríamos charlar. Es para mí un gusto hablar de narrativas políticas, que es uno de los temas que más me apasiona de la ciencia política en general. Pues entonces tenemos aquí plato fuerte, invitadas de lujo. Vamos a empezar. Juanita, ¿estás por ahí? Ya, sí, Juanita. Mi primera pregunta es, ¿este conflicto boliviano se ha jugado también geopolíticamente? Es decir, ¿no solamente ha sido un asunto boliviano? Juanita, creo que sí. Mira, te comento que estoy aquí en Santa Cruz y en general el internet es un desastre. Se me ha cortado y no te he escuchado la pregunta. Lamento mucho. Los últimos días ha funcionado bien en mi casa y bueno, y ahora no está funcionando bien. Lamento mucho la pérdida de tiempo. Volveme a repetir la pregunta. Juanita, si es que pudieras buscar un lugar más cercano al router, tal vez eso nos podría ayudar. No, estoy. ¿Sabes qué pasa? Es un tema en todo Santa Cruz, lamentablemente. Entiendo. Ya, te repito la pregunta.
Te repito la pregunta, si es que en este conflicto en Bolivia, además de asuntos internos, se han jugado asuntos externos, narrativas, geopolítica, esa es la pregunta. Totalmente, querida Mary. Y lo primero que yo quiero aquí, de lo primero que quiero hablar al respecto de eso es que también existen datos objetivos. No solo existen las narrativas como nos han enseñado a los cientistas sociales las últimas décadas. Es hora de cambiar ese paradigma y es una de las cosas que yo he tratado de hacer desde mi trabajo académico. A ver, aquí hay cosas objetivas, ¿no? Obviamente en el tema geopolítico tenemos un Trump y tenemos el llamado socialismo del siglo XXI y ambos extremos, desde mi punto de vista, son fascistas. Ahora este término es muy polémico porque, bueno, ahí peleando en las redes, tú me has visto que soy bastante peleadora, me dicen, no puedes usar términos que se refieren a especificidades históricas, pero resulta que esas actitudes yo las uso como un adjetivo, porque no hay otra manera de explicar un extremo como el que tenemos ahora. Para mí es fascismo. Hay un grupo pequeño, corporativo, que tiene rehén a las mayorías en Bolivia y a las mayorías indígenas y originarias de las cuales se sienten dueños y protagonistas, ¿no? Porque la mayoría de indígenas y originarios están en las ciudades y resulta que urbanos somos por lo menos dos tercios de los bolivianos. Bueno, por otro lado, sí, tenemos un Trump igual de fascista, no hay que, para no desviarnos del tema, no voy a poner a explicar por qué, pero Trump ahorita está ocupado de ganar las elecciones en Estados Unidos. Le interesa Cuba, no le interesa Bolivia. Y yo creo que quizás aquí sí hablo de hipótesis, no de certezas. Por eso estamos así a la de Dios. Estamos bajo el régimen súper poderoso de una minoría que obviamente ya de frente dijo Evo Morales. Lamentablemente tenemos mala señal, vamos a tratar de, ojalá se pueda mejorar eso. Voy ahora sí con Natalia para preguntarle, bueno, Juanita ha dicho una palabra, pero de esas fuertes, ¿no? Fascistas les ha llamado a ambos bandos, pero a los radicales, a los extremos. Natalia, quiero preguntarte si es que coincides de que existen estas narrativas extranjeras y quiénes están detrás de esas narrativas. Sí, yo coincido y creo que también estas narrativas que hay por detrás están sujetas a estos cambios geopolíticos que tenemos, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí se está jugando muchísimo en el bloque latinoamericano de poder. Yo creo que debemos recordar que la agenda trumpista tiene un corolario, ¿no? Que el mismo Donald Trump lo ha llamado como tal. Él estaría aplicando la doctrina Monroe, así lo ha llamado él, Monroe con D, de Donald, pero que viene, por supuesto, de la doctrina Monroe, una doctrina los que conocemos de historia política lo sabemos, la doctrina que decía América para los americanos, ¿no? Que básicamente trataba de sacar a las potencias europeas y su influencia de Latinoamérica, ¿no? Y de la no intervención. Posteriormente, esta doctrina ha tenido un primer corolario, que era el corolario del Gran Garrote, el Big Stick, que fue implementado por Theodore Roosevelt, donde Estados Unidos tenía el deber de intervenir en los demás países para que puedan tener libertad y democracia. Y ahora estamos en el segundo corolario, que es justamente la doctrina Monroe, que básicamente es recuperar la influencia de Estados Unidos en la región.
Sabemos que en Latinoamérica tenemos un movimiento pendular político que ha ido de izquierdas a derechas y ahora estamos en ese momento de una cierta recuperación de un nuevo bloque, ¿no? Se está viendo ahora, se ha visto ya en las elecciones de Perú, se ha visto en las elecciones que hemos tenido a lo largo del año pasado y este año en Latinoamérica, ¿no? Por lo tanto, Bolivia se había quedado como parte del escudo de las Américas. Hemos visto esa foto emblemática de Donald Trump sentado y los presidentes latinoamericanos rodeados. Entonces es evidente que se está jugando esa agenda. Y por supuesto, del otro lado, no podemos negar que está el Foro de Sao Paulo, no podemos negar que está la izquierda internacional. No quieren que Bolivia sea parte de esa nueva configuración geopolítica, ¿no? Estados Unidos, que ahora no le queda más que empezar a hacer alianzas con Irán, no le queda más que empezar a hacer alianzas con China. Hemos visto a Musk, por ejemplo, y a Donald Trump en Pekín hace algunas semanas atrás. Entonces, tenemos que entender que también a nivel geopolítico estamos en el interregno, ¿no? Estamos viviendo una reconfiguración de fuerzas y de polos geopolíticos y por supuesto Latinoamérica no es un lugar que no sea importante, de hecho, es quizás de los lugares más importantes, porque a la larga, cuando exista una verdadera crisis hídrica, en Latinoamérica se concentran grandes cuerpos de agua que van a ser, por supuesto, muy envidiados por el resto del mundo. Entonces, es por eso que tú ves estos grupos políticos tratando de influenciar o tratando de instalar narrativas en nuestros países, que no solo vienen de un lado o del otro. Completamente de acuerdo con Juanita. Los mecanismos y las formas de actuación de estos grupos, aunque sean de los extremos, se unen. Los extremos siempre se unen arriba. Esa es la diferencia. Ujú. Entonces, sí, y también en Santa Cruz está malísimo el internet, así que también de acuerdo con Juanita en ese punto. Las dos están en Santa Cruz, pero allá hay pollo, podríamos decir desde aquí. Pollo Ay, para ti, aquí sí, no. tenemos buen internet, pero no tenemos pollo, podríamos decir, ¿no? Sí, pues nos necesitamos. Juanita, bueno, entonces está confirmado. Nuestras dos invitadas dicen, hay narrativas extranjeras jugándose en el conflicto boliviano. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿cómo se expresan esas narrativas extranjeras? ¿Qué peso tienen en Bolivia? ¿Quiénes son sus actores? Voy con Juanita primero. No escucha, dice Juanita. Juanita, y si te desconectas y vuelves a conectarte para que intentemos que por WhatsApp, diga, por favor. Voy con la pregunta para Natalia. Entonces, ¿cómo se expresan esas narrativas? Por ejemplo, tenemos a este grupo de ciudadanos argentinos que se hacen llamar activistas de derechos humanos, comitiva de derechos humanos o algo así, que dicen, bueno, antes de venir, una de ellas dijo, hay por lo menos 7 personas asesinadas en el marco de las movilizaciones. Hay cientos de detenidos y numerosas denuncias de torturas en los centros de detención, además de falta de asistencia médica para los heridos. También hay detenciones arbitrarias y secuestros ilegales de dirigentes sindicales y campesinos. Todo eso ha dicho Alejandrina Barri al periódico Página 12 antes de venir a Bolivia y que se haya provocado toda esta repercusión mediática. A mí me parecería que está hablando de otro país, que no está hablando de Bolivia. Natalia, ¿cómo se expresan esas narrativas en Bolivia? Además de esta señal que hemos recibido concreta de ciudadanos argentinos, ¿qué más ha sucedido en Bolivia para darnos cuenta de eso? Sí, bueno, para empezar, creo que lo que primero se debería hacer si es una comisión de derechos humanos, debiera ser revisar los informes defensoriales, ¿no? En los informes del defensor del pueblo están claramente especificados cuáles son los saldos de fallecidos y de heridos y que los dato mata relato, lo cierto es que sí, la mayoría de los fallecidos pertenecen a los que han quedado atrapados de alguna u otra manera por los bloqueos, ¿no? Y no así por la represión, aunque no debemos negar que también
existe represión de parte del Estado, que no solamente ha pasado con el gobierno de Rodrigo Paz, sino que ha pasado en diversos gobiernos, incluso saliendo de las dictaduras, es decir, desde el 82 para adelante, tenemos vastas experiencias y vastos ejemplos del Estado boliviano con cualquier tipo de gobierno, derechas o de izquierdas, cometiendo abusos contra ciudadanos y ciudadanas. Esto es una cosa no de ahora, no de un gobierno necesariamente, o sea, o solo derechista, sino que es, digamos, el uso desmedido del aparato de represivo del Estado, ¿no? Entonces, eso por una parte creo que debemos entender. Nos están sacando la fuerza, ¡ey! ¡Faltan esos compañeros! Siempre utilizar o manipular los datos para que pueda encajar con ciertas narrativas. Pero dicho eso, yo creo que debemos nosotros reivindicar la soberanía, ¿no? La soberanía y la no intervención. Y entonces eso quiere decir que no solamente debiera prohibirse el ingreso de estos ciudadanos argentinos, sino que también debiera prohibirse el ingreso de cualquier ciudadano extranjero que quiera intervenir en la política local y en la política nacional, ¿no? Entonces creo que ahí sí debemos nosotros hacer el esfuerzo constante de salir de esta polarización y ver estos mecanismos y pedir que se respete la soberanía ante cualquier ataque de cualquier país, de cualquier grupo con cualquier tipo de corte ideológico. Natalia, no sé si se puede equiparar el daño que han hecho los bloqueadores frente a la acción del Estado. Yo diría que ha sido una acción tímida, tibia, casi inacción, ¿verdad? No ha habido, digamos, que el uso del aparato represor del Estado que normalmente veríamos, digamos, en una circunstancia como esta. Evidentemente ha habido acciones, ha habido detenciones, ha habido desbloqueo, etcétera, pero diría yo que ha sido con uso limitado de la fuerza. No sé si ese término existe, Natalia, pero bueno, ahí lo pongo. Pero sabes que, Natalia, ya está Juanita por teléfono, que creo que es mejor así a lo antiguo. Juanita, ahora sí, ¿me escuchas? Sí. Qué bueno, qué alivio. Ya estoy de vuelta. Juanita, ¿cómo se expresan esas narrativas extranjeras en Bolivia? Habíamos puesto el ejemplo de estos ciudadanos argentinos, pero ¿en qué más se expresan? ¿Cuál es el peso que tienen? ¿Significan algo o no significan nada? ¿Voltean el conflicto para un lado o para el otro o no tienen ninguna incidencia? Por favor, adelante, Juanita. Lamentablemente significan muchísimo y lo que a mí más me preocupa es desde la academia. Y todo viene, no es de ahora, viene desde el 2019, ¿no? Viene desde la academia porque tenemos a la Claxo y a la Flaxo. Imagínate, son maquinarias ideológicas, intelectuales de América Latina, donde los intelectuales están totalmente ideologizados. Bueno, tienen su derecho, pero no invitan a otra gente a que opine diferente. No existe agenda de investigación. Existe agenda de narrativa y cuando hay contranarrativas, pues no se los incluye. Te doy un ejemplo bien concreto. En el CIDES, por ejemplo, a quienes yo quiero muchísimo, esta es una crítica en general, no personal, sino en general a cómo funciona la institución. Publicaron un libro sobre diferentes libros, ¿no? Que hicieron con la coordinadora de historia y ambas instituciones y personas yo las aprecio muchísimo, pero en la parte de indigenismo, y yo le reclamé, por ejemplo, a Luis Claro, que no me invitó a mí, invitó a Josefa Salmón, gran intelectual, pero ya, y gran investigador en indigenismo, pero si no me equivoco ya murió, y su auge fue hace 30 años. Mi gran pregunta, ¿por qué no me invitaron a mí? Porque mi narrativa y mi investigación, ahí viene, no es narrativa, es investigación documentada, no va con la línea. Entonces, claro que sí influye desde afuera lo que se trabaja en América Latina, porque irónicamente lo decolonial o lo anticolonial es lo más colonial que yo he visto, porque viene de universidades europeas y de Estados Unidos.
Entonces espero con eso haber respondido tu respuesta. Claro que sí, Juanita, tú te estás diciendo unas frases así súper fuertes que son fascistas, que lo decolonial es lo más colonial que has visto. Está bien porque tienes tu investigación, tu posición al respecto y me parece bárbaro. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos porque tengo más preguntas para estas dos intelectuales que nos acompañan esta tarde. Los bolivianos y bolivianas necesitamos dialogar. Necesitamos tender puentes que nos acerquen respetando nuestras diferencias. Necesitamos apostar por la reconciliación antes que por la confrontación. Necesitamos dejar de lado lo que nos enfrenta y abrir espacios de encuentro. Dialogar no es ceder, es construir. Reconciliar no es olvidar, es avanzar. Por el presente y el futuro del país, necesitamos reencontrarnos. Campaña de detección de enfermedades renales. Si usted presenta dolor de espalda, dolor al orinar, aumento en la frecuencia urinaria, además orina con sangre, con olor y espuma, en Siempre Salud presentamos la campaña de detección de enfermedades renales por el mes de junio. Incluye una consulta médica, ecografía renal, exámenes de laboratorios clínicos. Contáctese al 789-31-889. Estamos ubicados en la calle Sucre, esquina Genaro San Ginés. Siempre Salud, multiconsultorio de especialidades médicas. Han pasado algunos días y lo que parecía un anuncio hoy empieza a hacerse realidad. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami, mira! Están trabajando por toda la calle, también cerca de la escuela. Sí, hijito. Parece que ya está llegando eso que nos dijeron. Buen día. Ya estamos avanzando con la instalación para mejorar el internet en la zona. ¿Entonces ya va a funcionar mejor? Sí. Estamos colocando la red que llevará internet directo a sus casas, más rápido y sin que se corte. Ah, entonces, ¿ya no vamos a tener que salir a buscar señal? Así es. Poco a poco todos van a poder tener conexión en sus hogares. Entonces voy a mandar mis tareas sin problema. Y ya vamos a poder comunicarnos mejor. Eso sí hace falta. Eso es lo que buscamos, que todos estén conectados. Así, paso a paso, la conexión va llegando a más hogares. Infórmate en el multicentro de Entel más cercano y accede al servicio. Prontis del Ministerio de Obras Públicas, junto a Entel. Más acceso, más oportunidades. Estamos de regreso en Sin Concesiones hablando sobre narrativas foráneas, esas que están circulando en el conflicto boliviano y también narrativas internas. Quiero preguntarle a Natalia si ella considera que estas narrativas han sido fundamentales para la existencia del conflicto o es que es más bien un conflicto auténtico, legítimo y los indígenas, campesinos han tomado una decisión autónoma de pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Es una pregunta bien difícil la que estás haciendo, Mary. Yo creo que, a ver, para empezar, la primera parte de tu pregunta que mencionabas si estas narrativas impactan o si esas narrativas influyen, y creo que definitivamente sí. Hay un cierto bloque latinoamericano que se ha unido en relación a estar en contra del gobierno de Rodrigo Paz. Después, por otro lado, creo que uno de los errores principales del gobierno ha sido simplificar las movilizaciones, poniéndole el rótulo de evismo, solamente de evismo. Creo que ese ha sido un error político porque habían sectores de la población, como por ejemplo el magisterio urbano y el magisterio rural, que justamente tuvimos una entrevista en mi programa con una ejecutiva del magisterio que nos comentaba que en los cheques mensuales de pago que ya estaban aplicándose este año hasta cuando yo le hice la entrevista, que ha sido más o menos hace unos un mes y medio, 2 meses, todavía no se había actualizado al nuevo salario mínimo. Entonces, en un inicio, por ejemplo, dando este ejemplo específico con el magisterio que se movilizó y ahora sí ya no está movilizado,
porque ahora en este punto del conflicto tenemos que entender que han habido muchas etapas. En este punto del conflicto el edismo ya ha tomado el control de esto, ¿no? Entonces, en las primeras etapas del conflicto tenemos que entender que habían ciertos sectores que sí tenían ciertas demandas legítimas, es cierto, ¿no? Y además no podemos negar que la narrativa del momento de la campaña política y la narrativa del ejercicio del poder ha sido diferente, ha habido un cambio completo de 180 grados. Entonces, eso no quita que los bloqueos sean absolutamente reprochables, que todas las personas que han fallecido a causa de los bloqueos merecen justicia, que esta forma de protesta ya no es una forma de protesta en realidad como la misma Defensoría del Pueblo ha mencionado, ¿no? Ningún tratado internacional defiende el derecho a la protesta cuando se atenta al derecho de la vida de otras personas. Entonces, claro, en el momento en el que ya esto se radicaliza, ahí estamos en una nueva etapa del conflicto donde ya no existe pues esa legitimidad. Cuando hay ese uso de violencia desmedido que hemos visto en la Plaza Murillo, que hemos visto en las calles de La Paz, estamos hablando de otro tipo de conflicto, ¿no? Entonces, me parece que hay que pensar sobre eso. Y ahora, claro, el gobierno ha decidido jugar al desgaste para no ser uno más de los gobiernos que han establecido estados de sitio en nuestro país, ¿no? Que si uno revisa la historia, al menos de la mayoría de los estados de sitio que se han dado después de las dictaduras, a partir de 1982, quizá la más emblemática del estado de sitio a la aplicación del decreto 21060, se han dado en el marco de movilizaciones justamente de la Central Obrera Boliviana y justamente del Magisterio. De hecho, el mismo Jaime Paz estableció un estado de sitio debido a movilizaciones del Magisterio, ¿no? En su momento. Justo a más o menos 4 meses de asumir el poder en el 79. Entonces, podemos ver ahí que en el 89, perdón. Entonces, podemos ver ahí que la historia se sigue repitiendo, ¿no? Y al menos el gobierno ha decidido no reprimir directamente con un estado de sitio, pero eso no le ha abierto la posibilidad a cerrar el conflicto o solucionarlo. Es por eso que lo ha hecho a la costilla del Departamento de La Paz, ¿no? Lo ha hecho a la costilla la paciencia del Departamento de La Paz, que han tenido ustedes que replegarse, han tenido ustedes que pasar momentos muy duros, que no es solamente pasar un momento muy duro, sino que también se hiere el tejido social, que se hiere la cohesión social. Y que principalmente genera ciertos traumas sociales. Esto no es gratuito. La cantidad de gente que ha visto su salud mental desmejorada es una realidad. De hecho, hay estudios concretos en Bolivia sobre cómo en los conflictos del 2019 y en la pandemia ha habido incluso una venta mayor, un pico más alto de venta en somníferos, ¿no? Entonces hay una estrecha ligazón entre eventos sociales, eventos políticos, conflictividad con la salud de las personas, ¿no? Y todo eso es incuantificable. Todo eso no lo podemos concretamente medir en toda la población más que con la venta de fármacos, pero evidentemente el impacto es muy duro. Entonces, y por supuesto, estos sectores que ya están radicalizados, que simplemente me parece a mí que Evo Morales ya ni siquiera tiene la intención de volver a postularse como lo intentó hacer durante el gobierno de Luis Arce, sino que ahora está más bien buscando que no lo aprendan, ¿no? Entonces, creo que hay ahí otro elemento importante, a pesar de que ha tenido este error el gobierno de meter a todos bajo la misma bolsa, que ha hecho que más bien otros sectores se enfurezcan más, que no estaban de acuerdo con el movimiento al socialismo, porque te voy a poner el ejemplo del Alto, ¿no? En el Alto, ni siquiera en el mejor momento el movimiento al socialismo han ganado candidatos del MAS, ¿no? Entonces no podríamos decir que el Alto es un sector masista o un sector evista, ¿no? Por los mismos datos de las elecciones que hemos tenido municipales, ¿no? Entonces, creo que para no cometer ese mismo error es importante separar.
Pero por otro lado, creo que ya está fracasando el bloqueo, es cierto, sin embargo es un empate catastrófico, todos hemos perdido, aquí no hay ganadores, todos hemos perdido. Sin embargo, creo que esta ha sido puede ser una de las finales batallas de Evo Morales, que claro, está fracasando con estos bloqueos y puede que esto le quite todo el capital político que poco a poco estaba intentando recuperar gracias al foco, al hiperfoco que le ha puesto el gobierno de Rodrigo Paz. Y esto yo siempre lo repito, tenemos que dejar de ser egocentristas, porque todo el tiempo es Evo, es Evo, es Evo, es Evo. Tenemos que poner las cosas en su lugar. Evo Morales es una persona que está presuntamente, voy a utilizar la palabra presunta para cuidarme nomás, pero que es en potencia un abusador sexual, un estuprador. Entonces, ponerle todo el foco político es incluso darle hasta cierta impunidad de aquellos sectores que no comulgamos con él. Entonces, creo que dentro de las narrativas del gobierno, le hace más mal al gobierno, le hace más mal a la justicia y a todas esas mujeres del movimiento al campesino que han sido abusadas sexualmente, ponerlo en el foco. Hay que sacarlo del foco. Hay que salir del egocentrismo y empezar a reconocer, digamos, lo popular por fuera de esto, porque evidentemente la justicia es importante y especialmente hablando del tema sexual con menores. Natalia, lo que pasa es que yo creo que en el momento en que el gobierno ha puesto el foco y cuando Evo Morales se ha asumido como líder de la protesta, es que la protesta ha fracasado. Tal vez como estrategia política ha sido un acierto. Yo entiendo el tema que tiene que ver con el abuso sexual, que es desde todo punto de vista repudiable, intolerable, por supuesto que por ese lado ese ciudadano debería estar completamente proscrito, ¿no? Sin embargo, como estrategia política, capaz ha funcionado en el sentido de que el gobierno lo identifica a él como el líder de la protesta y él se asume como tal más o menos hace como 1 o 2 semanas, antes no. Y antes ese movimiento tenía más vigor, era más fuerte. En cambio ahora básicamente está languideciendo, ¿no? Pero bueno, son simplemente ideas respecto al conflicto. Quiero ir con Juanita para preguntarle sobre cuál cree de las 2 narrativas internacionales que se juegan, cuál cree que es la más poderosa. Por ejemplo, la narrativa del gobierno de Trump se la ha comprado el gobierno de Rodrigo Paz al considerar que los movilizados son narcoterroristas, o por el otro lado, los movimientos sociales se han comprado la narrativa de las izquierdas latinoamericanas para hacer su protesta. Adelante, Juanita. Mira, Mary, sí, perdón, yo estaba así, que quería no interrumpir, pero un poco dialogar en relación a lo que decía Natalia. Yo creo que no hay que subestimar el poder de Evo Morales, porque no hay que subestimar el poder del crimen organizado. Yo creo que el gobierno lamentablemente tiene razón en su narrativa. Aquí hay dos, en realidad son 3 bandos, no 2, yo creo que hay una falacia, ¿no? Porque tenemos por un lado el crimen organizado, o sea, el Chapare ya es una republiqueta de crimen organizado, donde no puede entrar nadie, no entra la policía, no entran los militares, no reconocen a Bolivia como un estado, y tenemos el otro estado, que es el gobierno, ¿no? Y en el medio estamos los bolivianos, o sea, sería como 3 bandos, por decir así, ni siquiera son bandos, porque se habla de bandos cuando hay equivalencia en el poder, ¿no? Entonces, en cuanto a tu pregunta, sí, claro que sí, hay un tema geopolítico grande, y lo que dice Trump, pero ya les dije, Trump está más preocupado de ganar las elecciones en Estados Unidos y está mirando Cuba, le importa un pepino lo que pasa acá. Entonces yo creo que también es una de las razones por la inoperancia de Rodrigo, que claramente se alineó a Trump. Y el otro
el otro lado, yo no subestimo para nada el poder de Evo, para nada, es así tal cual, perdón, yo digo así las palabras también como son, es narcoterrorista. La coca del Chapare se sabe que va para el narcotráfico hace más de 30 años. Por favor, todo lo que está pasando es realmente yo estoy muy asustada, como nunca en mi vida, con lo que está ocurriendo, porque sí estamos en manos de el crimen organizado. Está totalmente penetrado en Bolivia, y quien es su cabecilla, quien es el líder de ese estado, es Evo Morales, y lo que no quiere es perder su espacio dentro del sistema político boliviano, que es tener a los movimientos sociales cogobernando, y ahí es donde ha metido el tema racial, ¿no? Que eso, si quieres, lo podemos discutir en un ratito más, en las siguientes preguntas que tengan. Claro que sí, Juanita y Natalia. Por favor, espérenos unos segunditos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Los bolivianos y bolivianas necesitamos dialogar. Necesitamos tender puentes que nos acerquen respetando nuestras diferencias. Necesitamos apostar por la reconciliación antes que por la confrontación. Necesitamos dejar de lado lo que nos enfrenta y abrir espacios de encuentro. Dialogar no es ceder, es construir. Reconciliar no es olvidar, es avanzar. Por el presente y el futuro del país, necesitamos reencontrarnos. Este es un mensaje del Grupo Fides, una iniciativa de bolivianos y bolivianas por el diálogo y la paz social. En este mundial, la app Tigo Sports es para todos. ¡Sí, para todos! No importa si tienes una línea de otra telefónica, ahora puedes ver todos los partidos del mundial desde tu celular por Tigo Sports. Descarga la app, compra tu paquetico mundialero y elige entre 3, 7 o 30 días del mejor fútbol del mundo. No te pierdas ni un partido. Disfrútalo contigo. Oferta mundial Tigo y mundial para todos. Válidas del 10 de junio al 19 de julio de 2026. Aplican condiciones. Para más información ingresa a tigo.com.bo para promociones. Este precio está regulado y fiscalizado por la ATT. Campaña de detección de enfermedades renales. Si usted presenta dolor de espalda, dolor al orinar, aumento en la frecuencia urinaria, además orina con sangre, con olor y espuma, en Siempre Salud presentamos la campaña de detección de enfermedades renales por el mes de junio. Incluye una consulta médica, ecografía renal, exámenes de laboratorios clínicos. Contáctese al 789-31-889. Estamos ubicados en la calle Sucre, esquina Genaro San Ginés. Siempre Salud, multiconsultorio de especialidades médicas. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. Y a propósito del tema de las narrativas, que es el asunto que estamos dialogando con Natalia Aparicio y con Juanita Roca, les cuento que un grupo de ex cancilleres, ex vicecancilleres y diplomáticos bolivianos han emitido un pronunciamiento en las últimas horas. El grupo se llama Diplomacia en Democracia. Y una de las cosas que dice es que la crisis que vive el país no puede ser reducida a una controversia política interna ni a una movilización social ordinaria. Acciones de presión y desestabilización impulsadas por redes políticas, ideológicas y de poder informal son con posibles vínculos con estructuras de gobiernos anteriores y con intereses ilícitos nacionales y transnacionales, buscan desestabilizar al gobierno y al gobierno del al Estado y al gobierno del presidente constitucional Paz Pereira. Y básicamente lo que piden estos diplomáticos es que intervenga la Cancillería, que se ponga más activa, que nombre al cuerpo diplomático que está acéfalo y que haga una contranarrativa internacional
para que todo esto que se está diciendo sobre Bolivia cambie de rumbo, es decir, que ya no se crean estas narrativas de parte de la izquierda internacional. Entonces, mi pregunta para nuestras invitadas hoy es, empezando por Natalia, ¿cómo se combaten las narrativas? Pueden ser muy perjudiciales. ¿Cómo se combaten? Por ejemplo, el gobierno ha optado por no expulsar, impedir el ingreso de esta comitiva de ciudadanos argentinos. ¿Ese es el camino? ¿Cómo? ¿O se combate con otra narrativa, con discurso, con comunicación? Adelante, Natalia. Es toda una estrategia comunicacional, ¿no? Creo que, en primer lugar, la principal estrategia para combatir cualquier narrativa es una buena gestión. Es una buena gestión transparente de cara a las personas que tenga la mayor nitidez posible y la mayor rapidez posible, ¿no? Y eso viene directamente del accionar del gobierno. Entonces, esa como una primera estrategia. La gestión, si se la sabe comunicar bien, es la mejor arma para cancelar cualquier narrativa, ¿no? Pero por supuesto, en nuestro país ahora se están jugando granjas de trolls, granjas de bots, que están influyendo en la opinión pública dentro de las redes sociales. Según los datos del Data Report del 2024 y del 2025, son datos internacionales, mundiales. En promedio estamos pegados a las pantallas por persona aproximadamente de 6 a 7 horas al día. Imagínense la cantidad de horas que significa eso. Entonces, estar presente en las redes sociales, estar presente en sea X o Z narrativa es fundamental, ¿no? Sin embargo, hay una trampa ahí también en las redes y son las famosas cámaras de eco, ¿no? Y por supuesto la maquinaria en la que funciona el algoritmo. Es decir, yo puedo publicar un video X que está empezando a circular, pero no se va a ir a otros nichos de interés. Por ejemplo, a nichos que sean quizá de entretenimiento, a nichos que sean de cuidado personal, sino que se van a quedar en nichos políticos. Entonces, para empezar, estamos disputando estas mismas cámaras de eco que tienen que ver con política, ¿no? Y que los principales también actores de estas narrativas se pronuncian en redes sociales como X, antes Twitter, porque ahí están las declaraciones de primera mano, ¿no? Entonces, no podemos olvidar ahí en estas estrategias, para empezar, primero, la gestión, ¿no? Como principal elemento. El segundo elemento, la presencia en las redes sociales, que es lo que nosotros estamos viendo, la manera en la que se manejan, teniendo ahí una gran diferencia entre los que van en la primera línea, que son los presidentes, expresidentes, ellos mismos en primera persona, manifestándose dentro de X o de Twitter, y después está el grande espacio de creadores de contenido, de medios de comunicación, tradicionales, no tradicionales, periodistas, no periodistas, y debajo de todos ellos están, como les decía, las granjas de bots, las granjas de trolls, que dan, por la interacción que producen estas granjas, pueden dar mayor visibilidad a ciertas narrativas. Entonces, no podemos negar, de hecho, el gobierno ha sacado una investigación de que la mayor parte de las publicaciones que se estaban realizando en X, ni siquiera que tenían una narrativa pro bloqueadores, ni siquiera se estaban generando dentro de Bolivia, ¿no? Sino que eran cuentas del exterior. Y por otro lado, hay otro tipo de investigaciones que dan a entender que el propio gobierno también tiene sus granjas de bots que están, primero, reforzando las narrativas gubernamentales y a los que están con la opinión pública apoyando al gobierno, y por otro lado, atacando las otras narrativas. Entonces, siempre estamos hablando de una especie de guerra de baja intensidad que tiene que ver en una disputa por la atención, una guerra de interacciones también, que por supuesto influyen. Y lo peor de todo
es que cuando se habla de influencia en redes sociales, necesariamente se habla de polarización. Por eso es que Juanita nos decía, es falso decir que solamente hay dos polos en el conflicto, ¿no? Hay por lo menos tres, ¿no? Donde estamos quizá la mayor parte de la ciudadanía que no nos sentimos ni identificados con el gobierno, ni identificados con los movilizados. Entonces, claro, tenemos la polarización que juega a estos dos bandos que utilizan artimañas emocionales para que podamos engancharnos y puedan entonces instalarse esas narrativas. Pero nuevamente, y vuelvo a hacer énfasis en esto, lo he hecho como 3 veces, la mejor manera de combatir cualquier narrativa es haciendo gestión y es cumpliendo con lo que uno promete. Ya no estamos en campaña, estamos a momento de gobernar. Así es, toda estrategia de comunicación también se basa exactamente en eso, en lo que hace una gestión, y nunca la comunicación por sí sola podría revertir, por ejemplo, una situación de crisis, ¿no? La crisis la revierte la gestión y luego la comunicación contribuye en eso. Pero bueno, Juanita citaba el tema de la cuestión racial y sí, me gustaría tratarlo con ella porque al parecer en este conflicto las cosas se han complicado, es decir, la fractura étnica ha sido usada para que las cosas se compliquen, para que haya más confrontación, para ahondar esta aparente diferencia que existe en el país. A mí se me ocurren cosas así como muy sencillas, como digo, pucha, ¿por qué no informan en aymara? ¿No? Porque claro, todas las cosas que yo dije ahí, de las falsedades que se están diciendo en el conflicto, están dichas en aymara, pero nadie está contrarrestando esas retóricas. Juanita, ¿qué hacer con ese tema de la cuestión racial que ha sido otra vez utilizada en este conflicto? Sí, y tiene muchísimo que ver con lo que explicó Natalia, que realmente domina esos temas de lo que está pasando ahora con los bots y demás. Yo veo esto paralelamente, o sea, habría que añadir a lo que dice ella, como narrativas que vienen desde muy, muy atrás, desde las ONGs que llegaron en los 70, empezaron a hablar de lo étnico. Y eso yo lo explico muy bien en mi investigación doctoral, en mi libro y demás, donde muestro cómo a partir de los 60 se mete el tema étnico, no solo en Bolivia, sino en el mundo. Son procesos como intelectuales y cognitivos globales, y en ese contexto llega el catarismo, el indianismo, donde se mezcla política y raza, con un eufemismo de cultura, pero estábamos hablando de raza y politizar la raza, básicamente. Eso comienza a fines de los 60, porque antes, en el modelo del 52, la idea es que todos éramos iguales y por último estábamos divididos en clases, entre campesinos, los mestizos, que éramos todos, etcétera, ¿no? Ahora, esto se ha ido intensificando de la manera, digamos, por decir técnica, en la que dice Natalia, pero se ha venido empujando con mucha fuerza desde que se aprueba el convenio 169 para pueblos indígenas, el 89, y con todo el apoyo de la ONU, de las ONGs y demás, y todos lo aplaudíamos. Bueno, yo no, eso entre paréntesis, pero eso por influencia de mi padre, que se dio cuenta que esto era una bomba de tiempo para que el país se racializara. Pero ese es otro tema. Pero yo me daba de alguna manera cuenta por eso, pero en el fondo todos celebrábamos esto del resurgir de lo indígena y bla, 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 que es muy bonito. Pero en el momento cuando se utiliza la política y la raza, ya sabemos las consecuencias. Eso pasó en Alemania. Ahora, cuando yo digo que están utilizando a los indígenas para crearles bronca, me dicen, ay, es que piensas que los indígenas son inferiores y que no, además obviamente hay gente de la ciudad, ¿no? Que no ha pisado nunca el campo, ¿no? De estos
intelectuales de izquierda de cafecito, ¿no? Pero resulta que en Alemania les lavaron el cerebro cuando no había redes, cuando no había bots, en los años 30, de que ellos eran víctimas de toda Europa y eran víctimas de los judíos. Entonces, ya se ha visto históricamente que es muy, muy peligroso mezclar estos dos temas, y lo que han hecho últimamente es exactamente esto. Por eso yo estoy segura que eso es lo que usa Evo Morales, y ahora se han vuelto a unir. El masismo estaba dividido, pero yo noto que se han unido todos, con ONGs y todo, los que estaban con el TIPNIS, anticarretera, todos ahora están unidos en una misma agenda. Se ha como polarizado otra vez entre dos grandes bandos, digamos, geopolíticos, y yo me refería a Bolivia, que en Bolivia que tenemos como el tercer lado, que somos los ciudadanos que solo queremos vivir y trabajar. Entonces, ¿cómo se ataca esto? Que es lo que tú preguntabas, ¿no? Con político, de una manera como dice Natalia, pero por otro lado, yo creo que la gente que tenemos más educación y conciencia que el resto, tenemos nomás que estar activos en las redes. Te doy un ejemplo concreto. Resulta que en la red LinkedIn vi que el Centro de Estudios Populares es una ONG, yo no sé mucho, pero tal vez ustedes pueden averiguar, a los que me escuchan, dijeron que había habido 10 muertos de parte del gobierno, y se supone que es una ONG seria, y lo dijo en una red seria, profesional. Entonces, están por todo lado. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos entrar a la censura? No se puede entrar a la censura, pero sí discutir de igual a igual con esa gente, porque ahí están expertos. En esa ONG yo vi, hay perfiles de así, doctores también con títulos en Europa y todo eso. Entonces, hay que entrar a discutirles también, porque también la academia, como les decía, y incluso los organismos de derechos humanos que tienen mucho poder y la misma cooperación, está de acuerdo con este discurso para mí anti derechos humanos, disfrazado de derechos humanos. Qué complicado, Juanita. Quisiera preguntarle a Natalia si es que está de acuerdo contigo en el sentido de que se ha usado la cuestión racial con fines políticos en este conflicto y que sí hemos quedado peor que antes en ese tema. Sí, bueno, creo que primero es necesario entender que tenemos 3 clivajes, pero profundos, y siempre que puedo lo digo porque es necesario. Estos clivajes nos persiguen desde la conformación de la nación, del Estado-nación boliviano, incluso un poco antes, que son clivajes o tensiones irresueltas que se vuelven a abrir cada vez que tenemos una crisis, porque hasta ahora no ha llegado ningún político con ningún proyecto, y mira la cultura política que tenemos, que te estoy diciendo, no ha llegado ningún político, eso es una cultura caudillista. No ha llegado hasta ahora, digamos, un partido político, una agrupación que pueda empezar a hablar de sanar estos clivajes, y como les decía, son 3 clivajes profundos. Que no lo digo yo, sino que se ha estudiado ampliamente en la ciencia política, en los autores bolivianos. Un primer clivaje, que es el político espacial, que sería el clivaje regional. Tenemos una herida regional abierta. El clivaje de clases, que sí hay una diferencia entre clases históricamente. Y el tercer clivaje que se apunta es el clivaje étnico-racial. Entonces, por supuesto, estos 3 clivajes o pueden ser sanados con política pública, podrían llegar líderes, podrían llegar partidos que tengan un espíritu de reconciliación, podría ser que sí, pero la mayor parte
de cualquier bando, no necesariamente que estén dentro del gobierno, van a utilizar estos clivajes y estas tensiones y estas heridas sociales para poder polarizar a la población y poder traer más agua a su molino, como se dice. Entonces, me parece que es una más de tantas veces que estos clivajes tocan la crisis y que por un lado se las instrumentaliza, pero no quita el hecho de que esos clivajes están presentes. Por eso es que cada vez se presentan dentro de las crisis. Bueno, tenemos asuntos muy profundos, estructurales que resolver en Bolivia, entre esos los 3 que acaba de mencionar que deben ser los más importantes, ¿no es cierto? Nuestras tensiones, nuestras fracturas, nuestras diferencias. Gracias, Natalia, por haber estado con nosotros esta tarde, te agradezco un montón. No, ha sido para mí un gusto estar con ustedes, Mary, aportar a la charla, y también este diálogo me sirve para mí para entender estas otras perspectivas que tú tienes, la verdad, y que tiene también Juanita, así que la agradecida soy yo. Que no sea la última. Juanita, muchas gracias por haber estado con nosotras. Gracias a ti, Mary, y mil gracias, Natalia, muy interesante la charla y bueno, espero que sirva para reflexionar. Claro que sí. Gracias, querida Juanita. La próxima, ojalá en vivo o con internet bueno. Pero igual te hemos escuchado y ha quedado claro el mensaje. Gracias. Les cuento, amigas y amigos, en el final del programa, que Mario Argollo, el secretario ejecutivo de la COP, está dando un pronunciamiento en este momento. Ha dicho que la protesta continúa hasta recibir una propuesta del gobierno para reactivar el país. Creo que está clamando por, dígame algo por favor para suspender los bloqueos, ojalá así sea, pero bueno, él está esperando esa propuesta del gobierno y ojalá el gobierno se la haga llegar. Por lo menos hay que decir que la protesta era por la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Ahora se está dirigiendo al presidente Rodrigo Paz para pedirle que atienda el pliego de la COP y que le dé una propuesta para reactivar el país. Ha jurado que su protesta no tiene que ver con Evo Morales y que más bien ha sido contaminada políticamente. Conmigo hasta aquí, les agradezco muchísimo por habernos seguido una tarde más. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Sin concesiones, con Mary.